Entre estos gases retenidos por la gravedad comienza, y posiblemente termina nuestra historia. Sin este sorprendente y delicado escudo, sería imposible la vida. Mario Molina tiene tan solo 9 años y explora los secretos de la materia. Aún no sabe que estos juegos lo llevarán a descubrir los efectos de la actividad humana sobre la atmósfera. Un gran innovador, yo diría es un revolucionario del conocimiento, no acepta las verdades establecidas que no están probadas. Mario Molina tiene un papel fundamental no solamente en nuestro país, yo diría que en la historia de la humanidad. Formar parte de este pequeño grupo de científicos que descubrió algo que estaba dañando la atmósfera del planeta y que ponía en peligro al planeta. Porque una cosa es ser un buen científico y otra cosa tener la inteligencia emocional, la inteligencia política. En esta gráfica implica cantidades de ozono mucho menores que las cantidades naturales. Y más vale que lo escuches, le dijimos, porque va a ser en unos cuantos años el primer mexicano que recibe un premio Nobel en Química. A mitad de su vida, el pronóstico se cumplió. El niño que jugaba en la bañera recibió el Premio Nobel de Química por descubrir los efectos de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono. Pero eso solo sería el inicio. El peligro se volvería más grave. Primero sería la calidad del aire en una de las ciudades más grandes del planeta. Llegó a tal grado de caerse los pájaros muertos en la calle. Después, el calentamiento global. Hay unas probabilidades de alrededor del 12% de que con el aumento que vamos a tener puede haber daños realmente catastróficos. 12% de probabilidad es mucho menos que si usted toma un revólver, le pone un cartucho, lo cierra y le da vueltas. ¿Queremos jugar a la ruleta rusa? Es la pregunta. Ciudad de México, 1943. El escritor Carlos Fuentes llamaría a esta ciudad la región más transparente. Durante las siguientes décadas, una inusitada actividad humana le darían a su frase un giro paródico. Los bosques, el valle cristalino, los majestuosos volcanes serían cubiertos por una peligrosa capa de smog. Antes de que estos cielos volvieran célebre a la Ciudad de México, ese año de 1943, nació Mario Molina en el seno de una familia propensa a los estudios humanistas. Pertenecíamos a una familia en donde había una mayor orientación hacia las letras que hacia la ciencia. De manera, mi padre era abogado, mi abuelo era abogado. Mi hermano fue un poco una excepción en ese sentido porque él mostró una vocación científica desde muy pequeño. En mi casa había biografías de científicos que también me llamaron mucho la atención. Entonces, pues empecé a leerlas. Teníamos una tía que era química, que de alguna manera lo estimuló también, pero él buscaba libros y la manera de experimentar y de adquirir nuevos conocimientos. Eso de alguna manera me atrajo a la ciencia, que me parecía muy interesante, y por eso pues pedí juguetes, un juego de química, un microscopio. Como vivíamos en una casa grande, le destinaron mis padres un baño que tenía poco uso para que ahí instalara un laboratorio. Desde los 9, 10, 11 años ya estaba yo pues fascinado con la ciencia y pues había decidido, sin saber mucho detalle, ya desde aquel entonces, dedicarme a la ciencia. Decidieron mandarlo a Suiza porque el alemán
era el idioma científico por excelencia. Una vez que inició su carrera universitaria en la Universidad Nacional como ingeniero químico, pues a veces invitaba amigos que lo acompañaban en ese laboratorio, pero esencialmente era algo que él manejaba muy personalmente. En alguna ocasión el baño de su casa, de la biblioteca, lo convirtió en un pequeño laboratorio. A unos hermanos le tomó un tocadiscos para convertirlo en agitador y poder repetir en el lavabo del baño experimentos que no se podían hacer fácilmente aquí. Se mete a un campo de realmente altos vuelos científicos, en el sentido de que la información requerida para hacer la investigación que tenía que hacer implicaba tecnologías que no había disponibles más que en 1 o 2 países probablemente, ¿no? Tecnología que tenía que ver con la exploración de la alta estratosfera, con equipos y con aviones. Estas investigaciones lo llevaron a distintas universidades hasta llegar a Berkeley, California, donde haría un descubrimiento que conmocionaría a la comunidad científica. Pero eso no quitaba porque nos diéramos nuestros ratos libres para jugar squash o irnos a nadar o dedicarnos a la carpintería, por ejemplo. Yo aprendí a hacer carpintería gracias a Mario Molina porque había que, con los mínimos recursos, a completar el mobiliario de un apartamento con los menos gastos posibles. Por supuesto, no solo fueron muebles lo que Mario Molina comenzó a hacer en Berkeley. Ya no era nada más hacer experimentos, sino descubrir aspectos nuevos de la ciencia. En 1973, Mario Molina terminó su tesis doctoral y se sintió un poco desorientado. Quería dedicarse al estudio de fenómenos de mayor interés social. Lo mismo le ocurrió a su compañero y amigo, Sherwood Rowland. Ambos decidieron cambiar su trayectoria, eligiendo un campo poco transitado y en apariencia de escasas posibilidades. Pero ellos siguieron el rastro invisible de algunos compuestos que se estaban acumulando. De pronto, sus investigaciones se centraron en los gases conocidos como clorofluorocarbonos o CFCs. ¿Qué pasaba con estos compuestos tan estables, tan nobles? Estaba la creencia muy desarrollada de que pues no le hacían daño a la especie humana, no le hacían daño al planeta. Hay que recordar que los clorofluorocarbonos son de producción humana y más o menos entran a la vida de la sociedad en la década de los 30. Conocidos comercialmente como freones, estos gases revolucionaron la industria de la refrigeración y de los aerosoles. En 1970, prácticamente cualquier producto era diseñado para ser envasado en spray. El gran hallazgo de Mario Molina y Sherwood Rowland fue relacionar el efecto de estos gases con un fenómeno que ocurría por encima de la cumbre del Himalaya, a decenas de kilómetros, en la estratosfera. Se trata de reacciones distantes y fantasmales. Una especie de tiradero invisible que descompone la capa de ozono, la cual nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Cómo lograron descubrir la relación entre eventos tan distantes? Tuvo la visión de pescar dónde estaba el problema, saber hacer la pregunta, que es la primera parte importante de hacer ciencia, y luego dedicarse a contestarla. Los estudios de ellos demuestran que esa radiación sí activa los clorofluorocarbonos, que con la radiación sí sufren transformaciones y que esas transformaciones liberan cloro y el cloro ataca el ozono que se encuentra en la capa superior de la atmósfera. Planteando primero las hipótesis iniciales, luego los resultados de sus primeros modelos de difusión y los resultados que tenía de la cinética química que había hecho y luego finalmente
su preocupación y su alarma de que si tenía razón en sus cálculos, esto podía ser realmente alarmante. Ese verano de 1974, en la revista Nature apareció uno de los artículos científicos más polémicos en los últimos decenios. El artículo explicaba que el ozono se está formando y destruyendo continuamente de manera natural. Sin embargo, las moléculas de CFCs interrumpen este proceso, porque al descomponerse, los átomos de cloro quedan libres y se combinan con el oxígeno impidiendo que se forme más ozono. Es una reacción en cadena, ya que un solo átomo de cloro puede realizar esta operación cientos de miles de veces. El artículo era el anuncio de una potencial catástrofe. ¿Qué podían hacer dos científicos en un pequeño pueblo de California para impedir que se siguieran produciendo estos gases? Mario Molina y Sherwood Rowland decidieron ir más allá de la vida universitaria. Su vida empieza a tomar un giro extraacadémico porque arranca una batalla que duró muchos años. Para Mario, esto supuso un esfuerzo doble. Él ha sido siempre una persona muy modesta, muy introvertido, tanto que para él lo fundamental es su investigación científica, pero se sobrepuso a esa tendencia natural. Los dos científicos estaban en camino a enfrentarse a una de las compañías más poderosas del mundo, DuPont. Iniciaron una campaña de desprestigio de la investigación realizada por Molina y Rowland, y hubo que hacer un gran esfuerzo para contrarrestar esa campaña. Y los grupos de investigación que ellos financiaron habían llegado a la conclusión de que no había nada de qué preocuparse. En el entorno de las ciudades donde se estaba la mayor concentración de los clorofluorocarbonos, no pasaba nada, no había daño al entorno. En un mundo donde 51 empresas tienen más poder, ¿no?, que la mayor parte de los países del mundo. El papel de DuPont frente a los descubrimientos de Mario Molina y sus compañeros, sí, es un papel de evitar que se tomen las regulaciones durante varios años, es decir, tratar de mantener las ganancias al máximo y durante el mayor tiempo posible. Esto no es nada raro. Ocurrió con él, ocurrió con el tabaco, está ocurriendo con el petróleo. Los dos científicos no se dieron por vencidos. ¿Tenían alguna probabilidad de triunfar sobre los grandes intereses económicos que se les oponían? Una década después, en 1983, la respuesta era no. La misión de frenar las emisiones había fracasado. La destrucción de la capa de ozono era vista por muchos como una forma de histeria de los científicos. 92 a 96, este color azul en esta gráfica implica cantidades de ozono mucho menores que las cantidades naturales. Esto es el llamado agujero en la capa. Sin embargo, en medio de la inercia, surgieron nuevas pruebas de las predicciones que había hecho Mario Molina hace 10 años. En 1984, esta campaña inglesa que va a la Antártida mide y lanza en la primera alerta real, es decir, estamos midiendo y hemos encontrado que la concentración de ozono ha disminuido hasta en un 65%. Entonces eso llevó a hacer investigaciones adicionales de laboratorio que yo hice con mi grupo de investigación y en la misma atmósfera haciendo mediciones que finalmente pues demostraron de una manera muy explícita que efectivamente eran los productos de descomposición de estos compuestos industriales, los llamados CFC. Por fin, en septiembre de 1987, la expedición Airborne de la NASA observó el agujero sobre el Polo Sur y regresó con evidencia irrefutable. El mundo científico hacía eco de las advertencias de Mario Molina. La misma industria
eventualmente estuvo totalmente de acuerdo con nosotros de que estos compuestos, pues había que parar su producción. Este esfuerzo que había venido haciendo el doctor Molina con todo el equipo de químicos que estaban evaluando los daños de los CFCs, se tomaron en cuenta a través de nuestro centro de desarrollo y laboratorios para empezar a desarrollar soluciones que fueran pues ambientalmente amigables. Yo creo que esto se resolvió también porque sí eran empresas poderosas, pero eran unas cuantas empresas nada más. Sí, y los acuerdos internacionales fueron avanzando a pesar de las resistencias de estas empresas. La razón central de por qué le entraron tan duro es que este era un problema que afectaba a las latitudes norte y sur del planeta. ¿Sí? ¿Y qué pasa en las latitudes norte y sur del planeta? Bueno, pues que están los países más ricos. Y entonces había cuidado porque pues, el número de cánceres de piel. Y empieza a organizarse el movimiento que lleva a los acuerdos de Montreal, donde Mario jugó un papel fundamental. En Montreal, 57 países se comprometieron a bajar un 50% la producción de estos gases. El tema es un tema global, es un tema que a todos afecta y la única posibilidad de resolver los problemas de la capa del ozono implica la cooperación internacional. Este es el primer ejemplo de lo que posteriormente va a ser el Fondo del Banco Mundial para cuestiones medioambientales, pero es el Protocolo de Montreal el que sienta las bases. En 1995 o 96 fue cuando se dispuso que ya no se produjeran estos compuestos, excepto en pequeñas cantidades en países en desarrollo, para darles el tiempo necesario para adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? El protocolo de Montreal que se forma a partir de este descubrimiento es exitosísimo. El primero en ratificarlo, por cierto, es México y después más de 180 países. El proceso de negociación política fue un hito en la historia de las relaciones internacionales. ¿Pero qué habría ocurrido si Mario Molina no hubiera realizado su hallazgo? Lo más probable es que el mundo habría perdido más de la mitad de la capa de ozono cerca del año 2075. Para entonces, 155 millones de personas padecerían cáncer de piel. 28 millones sufrirían cataratas. La erosión en las playas habría ocasionado pérdidas de algas y de especies marinas vitales para peces mayores. De esta oscura pesadilla nos despertó la genialidad científica de Mario Molina. Para entender el funcionamiento de las capas de la... Pero también nos da una señal de esperanza, de que el ambiente sí tiene remedio, de que hay muchas broncas, de que hemos perdido especies, de que vamos a perder más especies, de que hemos perdido ecosistemas, pero también de que podemos recuperar especies, de que podemos recuperar ecosistemas y de que podemos sanar incluso la atmósfera, porque ahorita la capa de ozono se viene recuperando de manera lenta y paulatina. Yo sentí una emoción intensa de gozo, que es como cuando oye uno quizá alguna pieza de música que le fascina a uno, se queda uno pues casi sin respirar. Se necesita pues tener mucha paciencia, se necesita insistir, por ejemplo, si hace unos experimentos, diseñarlos bien y repetirlos, etcétera, pero en un momento dado pues se da uno cuenta de que eureka, como decíamos, algo nuevo se ha descubierto y ese momento es muy, muy emocionante. Muy, muy emocionante. Professor Molina and Professor Rowland, you have demonstrated the importance of homogeneous and heterogeneous chemical processes in the Earth's atmosphere. I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
Por este hallazgo, el 10 de diciembre de 1995, en compañía de Paul Crutzen y Sherwood Rowland, Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química. La primera sensación que tuve fue de incredulidad, no estaba yo seguro de si, quién me estaba hablando, pero después, cuando me di cuenta de que efectivamente me estaban hablando de Suecia, pues realmente me sentí muy orgulloso sobre todo de mi origen latino, de ser mexicano. Y yo creo que el doctor Mario Molina lo que tuvo es la visión, tuvo el coraje y tuvo un fuerte compromiso con el mundo. Precisamente para el tipo de problemas que fue el motivo del Premio Nobel de este año, son problemas del medio ambiente, problemas internacionales que no tienen nacionalidad. Yo creo que no hay ninguna compañía o ningún gobierno que se precie de ser serio, que no pueda hacer eco a esa voz. Mario es un ejemplo realmente fantástico porque muchos de los premios Nobel se ganan el Nobel y casi que nunca se vuelve a oír de ellos. Y Mario fue mucho al revés. La idea fue aprovechar esa oportunidad, ya no para conectarlo con el problema del ozono, de la capa de ozono, que ya estaba resuelto, sino para empezar a enfrentar otro tipo de problemas. Uno de los primeros con el que tuvimos éxito, empezando yo como profesor todavía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue pues el enfrentar el problema de calidad de aire en la zona metropolitana del Valle de México, en la Ciudad de México. Lo primero que hizo fue regresar al Valle de México para buscar soluciones al problema de la contaminación del aire. ¿Podría Mario Molina y su equipo frenar los índices de contaminación que cada día eran más peligrosos para los habitantes de esta megalópolis? A principios de los 90, la Ciudad de México se encontraba al borde de una catástrofe ambiental. Desde 1940, había vivido un proceso industrial y de urbanización que acabó con el 73% de los bosques y el 99% de los antiguos lagos. Los procesos de consumo energético y las emisiones de contaminantes se habían multiplicado sin control. Para finales de los 80, el ozono superaba los niveles aceptables más del 90% de los días. 1987, esto hizo crisis. La Ciudad de México se convirtió en el ejemplo de la mayor contaminación de aire del mundo, así lo decía la prensa internacional. Me dolía la cabeza, pero muchísimo, me ardían los ojos. El problema se agravó debido a las condiciones geográficas. La Ciudad de México está situada a 2.240 metros. A esta altura, el oxígeno es 23% menor que a nivel del mar, lo que ocasiona que los motores sean menos eficientes y produzcan más contaminantes. ¿Cómo bajas la contaminación en una ciudad que es un valle? Que teníamos el problema de la inversión térmica, es decir, que el diferencial de temperaturas te impedía que se disipara la contaminación. ¿Cómo le hago con 2 millones de automovilistas? ¿Cómo le hago con estas fábricas gigantescas? O sea, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer una sociedad frente a un tema así? El entonces regente del Distrito Federal se dio cuenta que necesitaba consultar a la comunidad científica. Antes de empezar a dar golpes de ciego, lo que necesitábamos era un consenso científico, que quienes realmente sabían del problema de la contaminación nos dijeran qué era lo que se tenía que hacer. Fue en aquel entonces también cuando estaba yo todavía de profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y decidimos un grupo de profesores pues tomar un problema en el que pudiéramos pues educar a estudiantes de distintas disciplinas a que trabajaran juntos. Mis estudiantes eran especialistas en química de la atmósfera, pero teníamos estudiantes pues de salud pública, inclusive economistas, ingenieros, y escogimos
calidad de aire en la Ciudad de México. Era una oportunidad única porque con niveles tan altos de contaminación, las mediciones podían ser más detalladas y eso, pues pensamos que podía servir para entender mejor el problema de contaminación en todas las ciudades del planeta. El regente dispuso toda una planta del Palacio de Gobierno para el equipo de Mario Molina. La primera medida fue crear el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México. Cuando a mí me llevaron los datos, por ejemplo, del hospital infantil, que llevaban el récord de los niños que llegaban al hospital, y yo vi que en la sangre de los niños de la Ciudad de México estaban los niveles de plomo altísimos. Y les dije, bueno, ¿cuál es el origen? Pues el origen es la gasolina, ¿verdad? ¿Y se puede hacer algo? Sí se puede hacer algo, nomás que hay que hacer grandes inversiones en Pemex. El equipo de Mario Molina colaboró con Petróleos Mexicanos. La gasolina con plomo no permitía el uso de convertidores catalíticos porque el plomo pues envenena a estos catalizadores y dejan de funcionar. Así es que era indispensable quitarle el plomo a la gasolina. Se podían producir automóviles que funcionaran con gasolinas sin plomo y con convertidores catalíticos. Así es que ese sí fue un primer paso muy importante. El equipo de Mario Molina también recomendó reducir el contenido del azufre en el combustible diésel de los transportes. Desde el año 86, 87, donde traíamos una gran cantidad de azufre en las gasolinas, del orden de 1.500 partes por millón. Sustituir los gasoles por gas natural en la industria y en las centrales eléctricas. Implementar rigurosas inspecciones de vehículos. E incentivar la renovación del parque vehicular. Para el 2003, de las 500 partes que traíamos, se bajó a 250 partes. Y fue hasta el 2006 cuando ya en las zonas metropolitanas empezamos a distribuir gasolinas, la Premium, con 30 partes por millón. Estas medidas funcionaron gracias a la participación de diferentes grupos económicos y sociales. Pero lo más importante, de acuerdo, pues fue que los gobernantes del más alto nivel sabían qué estábamos haciendo y teníamos su apoyo. Todo eso implicó un financiamiento que para esa época fue el programa de carácter ambiental más importante del mundo. Nosotros somos los responsables de estar haciendo la medición de los diferentes contaminantes que se encuentran en el aire ambiente, no solamente en el Distrito Federal, sino también en la parte conurbada del Estado de México, las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que estamos midiendo para evaluar la calidad del aire son los contaminantes que se conocen como contaminantes criterio. Son un indicador de la contaminación del aire y están regulados por normas nacionales e internacionales. Dentro de estos contaminantes se encuentra el ozono, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, las partículas suspendidas, además de plomo. Lo que más abunda en términos de contaminación es el ozono y las partículas. De estos dos, las partículas son mucho más peligrosas. ¿Por qué? Porque las partículas por su tamaño pueden ingresar al sistema respiratorio, no los detiene nada. Entonces, los niveles que tenemos en la Ciudad de México implican un riesgo importante para la mayoría de los grupos de población. En el caso del ozono, es un fuerte irritante, lo que te produce es una irritación en las vías respiratorias, una irritación ocular, y se ha encontrado que una exposición repetitiva a altas concentraciones también está asociada con la mortalidad. En 1991, la Ciudad de México tuvo 8 días con buena calidad del aire, de los 365. Ahora ya va la ciudad como en 230, más o menos, alrededor de. Entonces, este es el avance. Partimos de 8 días y vamos cada año sumando y sumando y sumando buenos días con mejor calidad del aire. Pero el problema de la calidad del aire era solo un grano de arena de la tormenta que se cernía sobre la humanidad. Quizá la amenaza más grande que nunca antes habíamos enfrentado y a la cual Mario Molina dedicó todas sus energías durante las siguientes décadas: el cambio climático.
El planeta azul, un pañuelo de maravillas. Durante sus primeros 1.000 millones de años, los organismos aeróbicos y anaeróbicos provocaron la formación de la capa de ozono, que bloqueó las radiaciones provenientes del Sol y permitió que la vida floreciera en la Tierra y en el mar. Las formas más bellas, más asombrosas, vidas que ni la más poderosa imaginación habría soñado, se desarrollaron durante los siguientes milenios. Hoy, ese mundo es amenazado por los llamados gases de efecto invernadero, los cuales, desde la revolución industrial, se han incrementado a niveles que no habían existido en por lo menos 500 000 años. Uno pensaría, bueno, pero que incremente la temperatura un poco, pues no debería de pasar nada, pero sí pasa. Sí se debe en un porcentaje alto a la emisión de gases de efecto invernadero que obviamente las actividades humanas están produciendo. Que parásemos hoy milagrosamente toda emisión de CO2, cosa que es imposible. Lo que está ya allá arriba va a seguir funcionando por los siguientes cientos de años, ¿no? Si no es que más. Esa es una inercia terrible y la gente piensa que el CO2 se va allá arriba, hace puff y se desaparece y se acabó. Pues no, no es así. Estamos acumulando más de 3.500 millones de toneladas anuales allá arriba y cada año. Esta masa que parece desvanecerse, en realidad, equivale a los desechos que una ciudad como México acumula a lo largo de 5 meses. El problema que tenemos y que vemos es que vamos muy despacio. Y eso me frustra a mí, eso frustra a Mario Molina, eso frustra a los ciudadanos, frustra a la comunidad internacional. Hay problemas que son realmente de orden político y quizá el más serio es el Congreso en Estados Unidos, que es muy conservador y se preocuparon al grado de denunciar a la ciencia del cambio climático como una farsa. Pues eso quizá era aceptable en la Edad Media o en la edad de la astrología, pero hoy en día pues la ciencia no nos dice qué es lo que hay que hacer, si está bien o mal, pero está muy claro que la ciencia funciona. Esta negación parece un déjà vu de lo que sucedió hace 40 años con los CFCs. Lo que hay que hacer es reconocer el problema, no ocultarlo, porque muchas veces la solución es cerrar los ojos o decir que no es tan grave, ¿verdad? Primero reconocerlo. Por eso, la actividad que está llevando, entre otros científicos, Mario Molina, es tan importante para convencernos no solamente que hay un problema, y que es un problema real, que nos afecta a todos, que pone en riesgo el planeta, sino también que existen soluciones prácticas. En primer lugar, es el uso eficiente de la energía. Pues en lugar de usar combustibles fósiles, empecemos a reemplazarla lo más rápidamente que podamos por energías limpias. Que tenemos que transitar de los recursos fósiles, ¿no?, de los combustibles fósiles, a energías renovables. Y eso, pues lo que vemos es que hay muchos intereses económicos que no desean que esto pase. Esta sería una gran transformación, pero para algunos insuficiente. Estamos hablando de una crisis ambiental del planeta. Y esta crisis, desde mi punto de vista, se combatirá a través de ir transformando la forma de consumo, que eso creo que también es una batalla durísima, porque estamos en la era del consumo, del desechable, de las cosas, ya hasta los aparatos que compras ya los desechas a los 2-3 años. En los años 50, ¿no?, los productos, por ejemplo, electrodomésticos se distinguían por cuál duraba más. Y te podías encontrar el refrigerador de tus padres que todavía funcionaba, ¿no? Entonces, pero ahora todo es para que lo deseches, todo es para que compres más, todo está diseñado por las empresas para que consumas y consumas más. Tiene que haber una planeación del desarrollo económico de cada país y del mundo
tal que vayamos admitiendo algo que los economistas nunca han querido admitir, y es que no se puede crecer indefinidamente en un planeta que es finito. Punto. Tristemente, ni las fuentes de energía ni los hábitos de consumo parecen cambiar con la rapidez necesaria. De seguir bajo esta inercia, sin llevar a cabo las políticas públicas recomendadas, las probabilidades de que no haya consecuencias catastróficas son tan solo del 12%. Esto, para Mario Molina, es jugar a la ruleta. Para otros, es una forma velada de suicidio. 12% de probabilidad es mucho menos que si usted toma un revólver, le pone un cartucho, lo cierra y le da vueltas. Puede haber daños realmente catastróficos, de subidas del nivel del mar serias, de sequías fenomenales, de pérdidas de producción agrícola muy extensa. Si partimos de que la población global crecerá a 8 billones para 2025, a 9 billones para 2050 y a casi 11 billones para el 2100, estas son malas noticias. El problema no solo será la alimentación. El aumento de inundaciones, sequías y huracanes empujará a comunidades ya hoy vulnerables al borde del abismo y probablemente más allá, a una zona de alta conflictividad social. Si el escenario para los humanos parece malo, el diagnóstico para las otras especies es mucho peor. La mayoría no podrá moverse lo suficientemente rápido para alcanzar climas apropiados. Y algunos ecosistemas, incluyendo la tundra ártica y la selva del Amazonas, sufrirán cambios abruptos e irreversibles. ¿Queremos jugar a la ruleta rusa? Es la pregunta. El calentamiento global es una amenaza real. Científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático coinciden en que nuestro planeta se está calentando a una velocidad sin precedentes. Este calentamiento se debe, en gran medida, a la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, los cuales dejan pasar la energía en forma de luz visible, pero no dejan escapar todo el calor. Algunos grupos ambientalistas piensan que hemos pasado un punto de no retorno. We passed the point of no return, and at this point, we'll say it's just a matter of time before these glaciers completely disappear to sea. Mario Molina no comparte esta opinión. Por el contrario, está convencido que la solución está en la creatividad, en la ciencia, en políticas públicas eficaces y, sobre todo, en la educación. Ahora todo el mundo sabe quién es Mario Molina, en parte porque ganó el Nobel, pero en parte por todo lo que ha hecho a raíz de que ganó el Nobel. Por ejemplo, lo primero que hizo fue que el dinero lo donó para generar un fondo donde se financia el que jóvenes mexicanos puedan estudiar un posgrado. Y me parece un acto nobilísimo de su parte. Muy poca gente hace eso. Y bueno, la beca se puso, se echó a andar. Esta apuesta es parte de un programa más amplio que Mario Molina ha consolidado alrededor del centro que lleva su nombre. Pues yo no quería ponerle ese nombre, pero me convencieron de que era una manera de que funcionara bien. Él no quería, se rehusó todo el tiempo que pudo hasta que le echamos montón los amigos y su hermano y finalmente lo convencimos. Así, en el año 2004 nació el Centro Mario Molina con el propósito de encontrar soluciones realistas y de fondo a los problemas relacionados con el medio ambiente. Nos definimos como el puente entre la ciencia y la política pública. Nuestro objetivo es el tomar los mejores conocimientos técnicos y científicos que hay en México y en el mundo y utilizarlos, y por así decirlo, traducirlos a un lenguaje que los tomadores de decisión puedan entender. El centro de Mario representa
también un muy buen modelo, que estos son temas en los que hay que trabajar juntos, sector público, sector privado, sector académico, sector empresarial. Los 4 campos de acción del centro son el desarrollo sustentable, la calidad del aire, el cambio climático y la educación. En ellos, Mario Molina ha desplegado su genialidad científica y política. El centro colabora con empresas del gobierno, en parte responsables del desgaste ambiental, como la refinería Miguel Hidalgo, una de las más importantes del continente. Con Mario Molina, con el doctor, hemos hecho trabajos de investigación, sobre todo en las cuencas donde nosotros tenemos mayor presencia. Tal es el caso del proyecto Milagro, en lo que es el corredor Apasco-Tula, en donde pues, todas esas investigaciones pues, arrojaron que una parte sí viene hacia aquí, hacia el Distrito Federal, pero la mayor parte se va hacia el Golfo de México. Y bueno, en la trazabilidad que se dio, pues se encontró en otros países trazas de lo que nosotros generamos. De tal manera que eso hace que busquemos tecnologías para mitigar precisamente o disminuir las emisiones. También ha involucrado a empresas como DuPont, quienes hace unas décadas eran sus enemigos declarados. Todas estas investigaciones del doctor Molina fueron en realidad tomadas de manera muy seria en nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico en Wilmington, Delaware, que es donde está nuestra matriz o nuestro centro de operaciones, para tratar de investigar dónde estaba, ¿no? Qué es lo que estaba generando daños. Ha logrado que propios y extraños, partidos, todos los partidos, le hagan caso, le pongan atención y le pidan su consejo y el apoyo del centro para organizar sus políticas. Es muy interesante. Es tan importante el uso de combustibles fósiles para el desarrollo económico que es cierto que no podemos pensar en tocar ese punto porque le saldría carísimo a la sociedad. Es algo, sería muy simple. Eso también es un mito. El centro, siguiendo el ejemplo del Dr. Molina, apuesta por la constancia, el compromiso y el cambio incremental. Trata hacer algo magno en un momento dado, de tomar una medida radical, sino que se trata de ir poniendo piedra sobre piedra. Es un maratón, vamos a la mitad, nos falta la parte más difícil, pero bueno, ya vamos a la mitad, ¿no? O sea, hay muchas ciudades que en lugar de contar el avance, están contando el retroceso. La otra mitad del camino es la educación de los niños. ¿Cómo formarlos para que sean responsables con la sociedad y el medio ambiente? Mario Molina es precursor y asesor de un novedoso sistema de enseñanza. El propósito de estos programas es despertar en los niños el interés por la ciencia, desarrollar en ellos las habilidades científicas, la formación científica que cualquier ciudadano del siglo XXI requiere. Este programa ha permitido identificar que los niños aprenden ciencia haciendo ciencia, pero además con cosas de la vida cotidiana, con cosas muy prácticas, como puede ser harina, como puede ser agua, como puede ser yodo. Lo vemos y lo sentimos y me gusta a mí mucho porque podemos apreciar la forma y verlo en la vida real. Es más fácil cuando estás tocando las cosas y experimentando, porque sientes la textura de las cosas y las distintas cosas, cómo son y la forma. Lo importante para mí de ese trabajo del doctor Molina es, en primer lugar, la parte conceptual, es decir, el nuevo paradigma en el cual se mueve su programa educativo. Atrás quedaron los tiempos de esos científicos que trabajaban en forma aislada, en sus torres de marfil, sin que nadie entendiera lo que hacían y con poco contacto con el mundo. Bueno, eso quedó para la leyenda.
hace que los niños se interesen en aprender, en querer saber más, y eso es un objetivo importante de la educación en su conjunto. Ciudadanos informados, ciudadanos que puedan tomar decisiones de una manera responsable, de una manera informada. Tendrá la capacidad, si se lo proponen, pues de llegar a, en algún momento, ¿por qué no?, a estar al nivel que el doctor Mario Molina. Hay muchos científicos que tienen que estar experimentando el aire, el agua, y no precisamente tienen que estar ahí en un laboratorio con batas y todo eso. Los niños aprenden ciencia, haciendo experimentos, trabajando en equipo, platicando con los maestros y no nada más memorizando. Pues eso me parece formidable. Pero el vivirlo, el poder ir a ver cómo en la realidad los niños pues están encantados, están fascinados haciendo sus experimentos, pues eso es realmente muy emocionante. Es una manera en que aprenden a respetar a la naturaleza. Y una manera muy eficiente, porque pues estos niños son los que regresan a sus casas y les piden a sus papás que no contaminen. Necesitamos más Marios Molinas, porque México necesita más historias de éxito en la ciencia que lleguen a ser de esa magnitud, que lleguen a tener esa trascendencia. Esto va a tener un impacto multiplicador en la autoestima colectiva, nos va a permitir tener mayor confianza, saber, como lo sabemos, que podemos competir en las grandes ligas de la ciencia. Ese entusiasmo que puede uno despertar en los niños también es algo envidiable. Si pudiéramos todos tener ese tipo de experiencias, pues seríamos todos muy felices. La felicidad no está en el tener, no está en el ser. Y hay que educar a eso a los niños, y a los niños se les educa con toda esta publicidad, por todos los medios, de que tu proyecto de vida es tener, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar. Yo creo que si no hay esa transformación casi espiritual, en cierto sentido, entre comillas, del hombre, pues difícilmente vamos a encontrar una relación más armoniosa con el planeta. Esta transformación tiene su gran poder en despertar la curiosidad innata. Y sueño con que, a pesar de que somos tantos y de que haya recursos naturales limitados en nuestro planeta, que vamos a aprender a usarlos de una manera inteligente. Mi sueño es que la racionalidad, la ciencia, los valores universales que tenemos, de que toda la sociedad mejore, de que desaparezca la pobreza, mejore la salud de todos los ciudadanos. Todo esto yo creo que vamos por un camino en el que sí es factible, pero tenemos que trabajar durísimo para que realmente podamos llegar a ese camino. Por eso, es importante repetir la historia del niño que jugaba en la bañera y ganó el premio Nobel. ¿Pero se trata solo de una historia de éxito? Creo que es una historia de éxito, pero sobre todo es una historia de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, y que muestra que el éxito llega, sí, pero llega como consecuencia de todo lo demás. No llega de manera casual, no hay atajos, la ciencia no acepta atajos, como la educación no acepta atajos. Y los reconocimientos para Mario Molina llegaron. Más de 30 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas, el Premio Nobel de Química y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. La importancia de estos reconocimientos no oculta algo más sencillo que lo que la vida de Mario Molina nos recuerda. Algo que está más allá de las togas y birretes. La idea de que el mundo que nos rodea ofrece la posibilidad no solo de consumirlo, sino también de conocerlo, amarlo y defenderlo.